Victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 de 2025. Carrera plácida para el equipo McLaren, más allá de la lucha entre sus pilotos, que tenía una gran separación respecto al equipo Ferrari y a su vez respecto a los Mercedes, y que sin la presencia de Max Verstappen, un accidente en la primera vuelta, la verdad quedó una lucha bastante descafeinada y en una carrera donde la emoción se centró quizá un poquito más en la parte de atrás, repetimos, más allá de la lucha entre Lando Norris y Oscar Piastri, que nunca sabremos hasta qué punto fue una lucha real o una lucha contenida desde el muro de boxes. Lo analizamos. No empezó bien la carrera con un retraso de 15 minutos después de que Carlos Sainz se quedase parado. El piloto de Williams fue incapaz de iniciar la marcha, tuvo que ser empujado por los comisarios y tras llegar a boxes los frenos traseros se incendiaron, revelando así un problema posiblemente con el brake-by-wire. No pudo tomar la salida Fernando Alonso, sí lo hicieron el resto de pilotos, que la verdad una salida bastante cómoda hasta llegar a la frenada de la curva 3, en la que Andrea Kimi Antonelli fallaba, lograba evitar algunos rivales directos como Lawson, daba un volantazo, pero ya se quedó sin espacio, llegó a la curva y arrasó con el primero que se encontró, que no fue otro que el ídolo local, el piloto de Red Bull, Max Verstappen, quedando los dos fuera de carrera en la primera vuelta. Salía el coche de seguridad, apretaba, condensaba de nuevo todo el grupo. No cambiaba mucho la cosa más allá de Hadjar pasando por boxes después de haber pasado por la suciedad, los restos del accidente, posiblemente detectando daños, un posible pinchazo. Y dejaba la carrera un poco descafeinada, ya que el neerlandés era, digamos, la salsa de esta carrera donde se preveía una diferencia de ritmos entre los equipos. ¿Qué pasó a continuación? Se escapó cómodamente McLaren, Oscar Piastri muy cerca de Lando Norris, llegando incluso a atacarle. Cuando tenía el DRS, la verdad es que el británico era vulnerable. Por detrás, Charles Leclerc se escapaba de Lewis Hamilton, pero estaban muy lejos de los McLaren, y George Russell aún más lejos de los Ferrari. De hecho, estaba más lejos de los Ferrari que sus propios perseguidores. Una carrera que quedaba de esa forma bastante condicionada, bastante separada, bastante previsible. No parecía que nadie fuese capaz de atacar a Charles Leclerc, no parecía que Russell fuese capaz de alcanzar a Lewis Hamilton, aunque tuvieron una batalla en las primeras vueltas en las que Russell se quejó de la forma en que defendió Hamilton, y quedaba todo preparado para una lucha entre Lando Norris y Oscar Piastri, que no ha sido tan diferente de otras que hemos visto a lo largo de la temporada. Es decir, el piloto que va por detrás tiene menos que perder, arriesga más, ayudó la llegada de doblados y pudo permitirse el lujo de atacar, de presionar en algunas vueltas. Ocurre que Piastri estuvo muy cerca de golpear a Lando Norris en una frenada a la curva 4, en la que incluso bloqueó los neumáticos, y eso hizo que el equipo se pusiese sobre aviso y le dijese a Oscar que algo así no podía volver a suceder. Por lo tanto, una lucha aparente, no sabemos hasta qué punto frenada desde el muro, pero que se mantuvo hasta la última vuelta, hasta la última de estas 70 vueltas que completaron los pilotos. Victoria de Lando Norris con 2,6 segundos de ventaja sobre Oscar Piastri, y ya lejos, muy lejos, casi 20 segundos, Charles Leclerc con Lewis Hamilton a 10 segundos de su compañero de equipo. No estaba nada, digamos que estaba animado en la jornada del sábado, pero después de la carrera volvió el Hamilton bastante triste, bastante alicaído, que no lograba entender qué es lo que había pasado, porque está tan lejos de su compañero de equipo. Y si de estar lejos se trata, George Russell, quinta posición a más de un minuto del ganador de la carrera. Es cierto que este domingo sorprendió con mucho calor, pero el piloto británico no ha tenido ritmo suficiente. De hecho, por momentos parecía que iba a perder posición con no habituales como Fernando Alonso o Liam Lawson.
Hasta aquí, digamos, la parte esperada de la carrera. Los 5 primeros clasificados, ninguna sorpresa entre ellos, y más con la ausencia de Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli. Y aquí llega quizá un poco la salsa de la carrera, lo más entretenido, lo más inesperado. Con un sexto lugar, Liam Lawson cierra su mejor resultado en Fórmula 1, inesperado además en la casa de Red Bull, en la casa de su equipo, aunque sigue corriendo con el equipo satélite. Tras Lawson, enganchado toda la carrera, Fernando Alonso toda la carrera accionando el DRS. Lo que parecía una carrera frustrante para el piloto de Aston Martin, incapaz de adelantar a un piloto, se había quejado en el pasado de falta de velocidad punta, de no ser capaz de adelantar absolutamente a nadie. Aquí Alonso revelaba que realmente estaba con el gancho puesto, que lo daba todo en las curvas y que en las rectas necesitaba el DRS para poder marcar los tiempos que estaba marcando. Es decir, que nunca tuvo intención tan siquiera de adelantar a Liam Lawson, reconociendo que no tenía el ritmo del piloto de Racing Bulls. Aún así, séptima posición para Fernando Alonso, que en las últimas vueltas tuvo que batallar con Gabriel Bortoleto, el piloto del que es manager, o de que su empresa es manager. Gabriel Bortoleto, mejor carrera en Fórmula 1, por fin se estrena en los puntos, octava posición. Y como decimos, un duelo en las vueltas finales con Fernando Alonso, con el aliciente de que llegaban los líderes de carrera por detrás, es decir, estaba luchando y al mismo tiempo banderas azules. Venía Lando Norris, tuvo que gestionarlo Fernando Alonso y también Gabriel Bortoleto. Más de 3 banderas es sanción. Y jugó un poco Fernando Alonso con esa veteranía y dejar pasar justo a Lando Norris para tener DRS y dejar así poner un poco de tierra de por medio a Bortoleto. Lo hizo a la perfección y además por detrás Oscar Piastri bloqueó, se quedó un poco fuera de la lucha, así que ni tan mal. Séptimo Fernando Alonso, octavo Gabriel Bortoleto. Detrás de ellos, ya con vuelta perdida, también noveno Nico Hülkenberg, que salía en última posición. Nada mal el rendimiento de los Sauber, porque tampoco puedes achacar este gran paso adelante por una estrategia diferente. Ha sido una estrategia similar al del resto de pilotos. Cerrando la tabla, la zona de puntos, Esteban Ocon, décimo, seguido de Oliver Birman, que se queda sin premio, como también se queda Isaac Hadjar. Pierre Gasly, decimotercer lugar, quejándose durante toda la carrera del comportamiento del Alpine. Decimocuarto, Lance Stroll, que hizo alguna parada no planeada, llegando a montar neumático blando. Decimoquinto, Franco Colapinto. Sanción de 5 segundos por echar fuera de pista a Oscar Piastri, al que le mostraron bandera azul, no lo vio y casi tiene un susto de proporciones difícilmente descriptibles. Y última posición para Yuki Tsunoda, decimosexto, el piloto de Red Bull, 10 segundos de sanción por un incidente. También tuvo otro pequeño incidente con Colapinto del que se libró. A Colapinto le hizo trompear. Una carrera para olvidar del piloto japonés, 2 vueltas perdidas, no levanta cabeza. Red Bull que sale sin puntos de su carrera de casa, una carrera de casa donde lo mejor que puede decir es que han logrado renovar hasta 2041. Hasta aquí llega este Gran Premio de Austria, que la verdad un poquito decepcionante, demasiada diferencia entre los equipos y donde lo más divertido se ha centrado en la parte trasera de la tabla. Lando Norris recorta unos valiosos 7 puntos a Oscar Piastri, pero sigue por detrás en el Mundial, 15 puntos por detrás, 216 para Oscar, 201 puntos para Lando Norris. Quien definitivamente se descuelga es Max Verstappen, que lleva en estas 3 últimas carreras, tiene prácticamente 2 ceros, el de hoy y el único punto que logró en España, una losa difícil de salvar con el buen rendimiento que están teniendo los McLaren. 146 puntos para George Russell, que sigue sumando, 119 para Leclerc y 91 para Hamilton. Un 0 para Andrea Kimi Antonelli, con 63 puntos queda descolgado. En cuanto a atrás, la verdad se agita bastante la cosa. Suman pilotos como Ocon, como Nico Hülkenberg. Fernando Alonso ya iguala los puntos de Stroll tras 3 carreras consecutivas puntuando, 14 puntos. También adelanta a Carlos Sainz.
Puntos interesantes para Liam Lawson, que suma 12 también, y adelanta en la clasificación general a Yuki Tsunoda 17º. 4 puntos para Gabriel Bortoleto, que eso sí mantiene la 19ª posición. En cuanto a constructores, Ferrari adelanta a Mercedes por un único punto y el que se descuelga es Red Bull, que no parece que vaya a poder ser capaz de luchar por algo diferente a ese cuarto puesto. Se aprieta bastante también la lucha en la parte trasera, 29 puntos Haas, 28 Aston Martin, 26 Sauber, pero es que por delante Racing Bulls 36 a una, digamos, accesible. Quien sí se descuelga, farolillo rojo una semana más, Alpine 11 puntos. Próxima carrera en 7 días, Gran Premio de Gran Bretaña, circuito de Silverstone.